Explora junto a nosotros la magia, la ciencia, la historia y los misterios de nuestro mundo. Bienvenido a Fanges Tales. Bienvenidos amantes de la historia y de la aventura. El día de hoy quiero compartir un relato especial, uno que les ayudará a comprender por qué Aeternus es como es, porque el suelo es tan duro, porque el aire nos protege de los horrores del vacío y porque la magia late en el núcleo del mundo, y para hacerlo debemos retroceder al inicio de todo, antes de los dragones, antes del dominio de especie y antes de que la humanidad cometiera su primer gran error. Debemos hablar de aquel que no tiene nombre, solo un título, el gran arquitecto. En el principio, el universo era un lienzo en blanco, una nada hambrienta de forma. El arquitecto no solo creó la materia, él inventó el concepto de la existencia. Con un gesto, encendió las estrellas, no como simples bolas de gas, sino como faros de orden en la oscuridad. Pintó galaxias con la misma facilidad con la que un artista traza líneas en la arena, pero pronto comprendió que un universo tan vasto no podía ser gobernado por una sola voluntad. Con el paso de los eones, el arquitecto comenzó a dar forma a sus hijos de concepto. No eran seres de carne, sino encarnaciones vivientes de las leyes universales. Creó a Espes para que la lucha y la superación tuvieran un nombre, la guerra. Creó a Nirembe para que el universo pudiera mirarse a sí mismo y entenderse, el conocimiento. Y tras ellos vinieron otros, el valor para enfrentar el miedo, el caos para alimentar el orden y la creación para equilibrar la destrucción, entre muchos otros dioses que representaron a diversos conceptos de la realidad misma. Este panteón original fue su equipo de trabajo, los pilares que sostuvieron la estructura de la realidad mientras el arquitecto se preparaba para su proyecto final. Tras crear incontables mundos de roca, agua y gas, el arquitecto deseaba algo más puro. Quería un mundo que no estuviera atado a las limitaciones de la materia inerte, sino que fuera una extensión de su propia esencia divina. Así nació la idea de Aeternus. Se dice en las crónicas más antiguas de los portadores de conocimiento que el arquitecto usó una sola chispa de su propia llama divina para forjar el núcleo de nuestro mundo. Esa chispa es lo que hoy conocemos como el corazón de la fuerza arcana. Es la razón por la que Aeternus no necesita permiso para existir, pues su núcleo es una batería de poder infinito que late con el aliento de su creador. Pero un núcleo de magia necesitaba un cuerpo. Y aquí es donde la geografía de nuestro mundo se vuelve sagrada y brutal a la vez. La tierra de metal divino. El arquitecto se despojó de su propia armadura, aquella que lo había protegido durante la forja del universo. La derritió en el crisol de su voluntad y, con sus propias manos, quemadas por el calor de la creación, moldeó los continentes. Esto explica la densidad de Aeternus. Nuestro suelo no es simple piedra, es la armadura de un dios vuelto montaña y valle. Por eso es el doble de pesado. Por eso los minerales son tan resistentes y por eso nuestra gravedad nos exige ser fuertes. Caminamos sobre el escudo del arquitecto, las aguas de la compasión. Al ver la tierra terminada, una sola lágrima de satisfacción pura rodó por la mejilla del Creador. Esa lágrima, cargada de una paz que no hemos vuelto a conocer, se multiplicó hasta llenar las cuencas de los océanos, los lechos de los ríos y los espejos de los lagos. El agua en Aeternus es, en esencia, la memoria de un momento de felicidad divina. Es por eso que el agua es el catalizador más puro para la vida y la magia. El cielo de seda y misterio. Finalmente, para proteger a sus futuras creaciones, el arquitecto cortó un trozo de su capa, una tela tejida con hilos de estrellas y sombras, y envolvió el mundo con ella. Este es nuestro cielo. No es solo una capa de gases, es el velo que nos separa de los secretos aterradores del espacio exterior. La atmósfera de Aeternus es densa porque es el tejido de un dios, diseñado para mantener el calor de la magia dentro y el frío del vacío fuera. Una vez que el escenario estuvo listo, el arquitecto realizó su último acto conocido. Sopló sobre Aeternus. Su aliento divino movió las placas tectónicas, agitó los mares y dispersó las semillas de la vida, el esquema original de los humanos y todas las criaturas, por cada rincón del planeta. Fue un momento de perfección absoluta. El mundo despertó, la fuerza arcana comenzó a circular y el diseño estaba completo. Pero entonces, el silencio cayó sobre el cosmos. En el mismo instante en que el último eco de su aliento se desvaneció, el gran arquitecto desapareció. No hubo despedida, ni instrucciones finales, ni un trono donde sentarse a observar. Simplemente dejó de estar. Dejó su obra maestra en manos de sus hijos, los dioses menores, y de su creación predilecta, la humanidad. Porque se fue. Algunos dicen que el esfuerzo de crear a Aeternus lo consumió. Otros, los más cínicos,
Creen que un artista de su calibre simplemente se aburrió al alcanzar la perfección. La desaparición del gran arquitecto no trajo el silencio, sino un estruendo que sacudió los cimientos de la realidad. Lo que la historia registra como la guerra divina no comenzó con espadas desenvainadas, sino con una mesa redonda que se tornó fría. En un inicio, los hijos del arquitecto, aquellos dioses que él mismo forjó para ser los pilares de su diseño, intentaron honrar el legado de su padre trabajando en equipo. Imaginadlo por un momento, un mundo gobernado por el equilibrio perfecto entre el valor, la sabiduría, el orden y la creación. Fue una era dorada de cristal, hermosa pero frágil. Los dioses descendieron a Eternus y caminaron entre los humanos y las razas primigenias, fundando religiones y erigiendo templos que hoy no son más que polvo. En aquel entonces, el poder de un dios no solo residía en su esencia, sino en la fe de sus seguidores. Cuantos más mortales rezaban, más fuerte se volvía la deidad. Y ahí, amigos míos, es donde el veneno del ego comenzó a supurar. Lo que empezó como una misión noble de guía se transformó en una competencia de orgullo. Las decisiones sobre el destino de Eternus ya no se tomaban por consenso, sino por imposición. Si el dios del orden sugería un cambio en las leyes del clima, la diosa de la creación lo deshacía para probar su autonomía. Las sugerencias se volvieron órdenes, las órdenes, desafíos, y el orden celestial se desmoronó en un caos que se filtró hasta los mortales. En la tierra, la situación era un reflejo del cielo. Las razas de Eternus, influenciadas por la arrogancia de sus patrones divinos, comenzaron a masacrarse entre sí en nombre de deidades que ya no se preocupaban por sus vidas, sino por sus oros y sus cantos. Fue en este periodo oscuro donde los humanos, la raza original, lograron imponerse. Con una astucia y ferocidad que sorprendió a los cielos, pusieron orden entre sus congéneres, pero al hacerlo, sellaron su destino como los gobernantes que llevarían a Eternus a su primera gran decadencia. El punto de ruptura llegó cuando el conflicto divino alcanzó un nivel de toxicidad insoportable. Algunos dioses, agotados por la disputa y viendo que no podían dominar a Eternus por completo, sugirieron lo impensable: destruir el mundo. Su lógica era tan arrogante como cruel. Si no puedo gobernarlo de forma absoluta, que nadie lo haga. Borremos la obra del Padre y empecemos de nuevo. Esta sugerencia fue el error más grande de sus existencias. Spes, el dios de la guerra, quien hasta entonces había observado en silencio, sintió una furia que hizo temblar los océanos. Él no veía a Eternus como un tablero de juegos, sino como la obra maestra de su padre, algo que merecía ser amado y protegido, no desechado como un juguete roto. Spes dio un paso al frente, su desgastada lanza brillando con un fuego interno, y lanzó un desafío que resonó en cada rincón del cosmos. Reto a cada uno de mis hermanos a un duelo. Aquel que logre vencerme será mi amo y tendrá mi apoyo para borrar este mundo. Pero aquel que caiga ante mi espada me deberá obediencia eterna. Los otros dioses rieron. Eran muchos contra uno. Pensaron que, aunque Spes era la encarnación de la guerra, la fuerza bruta no podría contra la combinación de sus poderes. Pero se equivocaron, y esto se debió a un factor que ninguno de ellos vio venir. Hubo un dios que no se rió del desafío. Ese fue Nireimbe, el dios del conocimiento. Él compartía el desagrado de Spes ante la idea de destruir la creación del arquitecto. Nireimbe comprendía que un mundo sin historia es un mundo muerto, y no estaba dispuesto a permitir que la ignorancia de sus hermanos borrara la historia de Aeternus. En secreto, Nireimbe se acercó a Spes y le entregó la más poderosa de las armas: información. Le reveló las debilidades ocultas de sus hermanos, los puntos ciegos de su arrogancia y el momento exacto en que sus guardias estarían bajas. La batalla que siguió fue legendaria. Spes no necesitó ejércitos. Se enfrentó a sus hermanos uno a uno, y con una maestría divina, derrotó a cada deidad con un único y certero golpe, dejándoles una marca eterna, una cicatriz grabada profundamente en sus armaduras divinas, un recordatorio perpetuo de su humillación y de quien era ahora el verdadero soberano. Tras la victoria, Spes se coronó como el único dios soberano de Aeternus, pero su dominio trajo un castigo singular para sus hermanos derrotados. No les prohibió existir, ni les quitó a todos sus seguidores, pero dictó un decreto implacable: sus nombres nunca más serían pronunciados. A partir de ese día, sus seguidores solo pudieron referirse a ellos por los conceptos que representaban. Se les permite alabar al valor o al miedo, pero el nombre de la deidad que los personifica ha sido borrado de la memoria colectiva por orden del dios de la guerra. Solo a Nireimbe, por su lealtad y apoyo, se le permitió conservar su nombre, su culto y su lugar como la mano derecha de Spes,
sirviendo como consejero y guardián de los secretos de este mundo. Aún hoy en día algunos de los seguidores de los dioses olvidados llaman a Spes un tirano. Pero hay algo que debemos entender del dios de la guerra. Spes aborrece la tiranía vacía y la crueldad gratuita. Él protege a los débiles que demuestran valentía y alaba las batallas que se libran por el bienestar de los demás y por un futuro próspero, porque no hay batalla más noble que la que se libra por la supervivencia de tus seres amados. Spes no es un dios de masacres, es un dios de la consecuencia. Nos perdonó la vida tras nuestra gran guerra humana porque vio en nosotros un reflejo de su propio amor por este mundo. Él es el muro que nos protege de la locura de los dioses sin nombre, pero también es el recordatorio de que nuestra libertad tiene un precio, el orden absoluto bajo su mirada. Ahora si Spes es el sol que ilumina y quema, Nirebe es la luz que nace desde la sombra, desde lo profundo de la tierra. Muchos lo conocen como el dios del conocimiento y la sabiduría, el guardián de la verdad universal. Pero lo que pocos comprenden es que Nirembe no solo guarda la sabiduría en bibliotecas de piedra, la ha sembrado en el propio tejido biológico de Aeternus. Aunque es un dios de una seriedad absoluta cuando se trata de proteger el conocimiento y la verdad, Nirembe posee un lado juguetón, una faceta que roza la travesura divina. Y su mayor broma, o quizás su mayor regalo, es lo que hoy conocemos como el entramado de Mycelium. Se dice que, tras la guerra divina, Nirebe quiso dejar un mapa para que las razas de Aeternus pudieran recuperar la grandeza que perdieron, pero no quería que fuera fácil. Creó todas las setas del mundo como un regalo para los seres vivos. Pero no os dejéis engañar por su apariencia humilde, en cada seta yace un fragmento de su sabiduría. Nirebe diseñó estas setas como receptáculos de datos, acertijos biológicos. Solo aquellos que poseen la perseverancia necesaria y un corazón digno pueden descifrar las enseñanzas que esconden estos peculiares regalos. A través de trucos visuales, cambios químicos y rompecabezas sensoriales, una simple seta puede revelar desde la ubicación de una línea ley estable hasta secretos olvidados de la ciencia de lo imposible. Porque el conocimiento es el regalo que nos permite ser dignos del mundo que Spes nos dio. Si alguien consume una seta de sabiduría, suele ser un acto de desesperación noble o una búsqueda de soluciones para su comunidad. Nirembe lo sabe, y por eso sigue susurrando entre las sombras, premiando a los que buscan el bienestar común. Pero cuidado, el conocimiento tiene un precio. Si un individuo indigno, movido por la codicia o la ignorancia, consume estos regalos con la esperanza de obtener poder rápido, el castigo es equivalente a su arrogancia. Las visiones pueden volverse pesadillas eternas, o su cuerpo puede ser consumido por el propio hongo, convirtiendo al ignorante en abono para que otros, más sabios, puedan aprender de su error. Para sus seguidores más leales, aquellos que han demostrado que su búsqueda de la verdad es más fuerte que su instinto de preservación, Nirembe reserva una recompensa final. Se rumorea que existen elegidos que han sido nombrados guardianes de su posesión más sagrada, el Faro del Conocimiento. Este lugar no se encuentra en ningún mapa convencional. Se describe como un santuario ubicado en el corazón de sus dominios, donde un rayo de luz pura se alza hacia el firmamento. Flotando alrededor de esta luz, se encuentran dos pilares de roca colosales, suspendidos por una fuerza arcana incomprensible. En ellos están grabadas, en una lengua que quema los ojos, las verdades y leyes del universo. Se dice que quien logre entrar en el faro y leer las inscripciones de los pilares, obtendrá acceso a cualquier conocimiento existente. Sabrá el origen de cada estrella, el funcionamiento de cada átomo y, lo más importante, descubrirá el destino final del gran arquitecto. Sabrá por qué se fue y si algún día planea regresar. Bajo el mando de Spes y la guía de Nirembe, Aeternus ha encontrado una paz duradera. Los que sabemos la verdad, sabemos que Spes no es un tirano a quien temer, sino un soberano justo a quien amar. Él protege a los débiles, aborrece a los tiranos y solo bendice las batallas libradas por el bienestar del mundo. La humanidad lo adora con gratitud, reconociendo su compasión al salvarnos de la extinción. En este orden, la búsqueda de conocimiento de Nirembe es un acto lleno de altruismo. Los que buscan sus regalos suelen ser personas desesperadas que necesitan soluciones para su pueblo o investigadores que desean ayudar a los demás. No hay conflicto entre la espada y la razón. Ambas trabajan para mantener lo que el arquitecto comenzó. Así vivimos, en el equilibrio entre la fuerza que nos protege y la sabiduría que nos guía. Soy su narrador, y esto es Fangestales. Que la sabiduría de Nirembe ilumine su camino y la templanza de Spes les otorgue la paz.